Buena, buena, saludos y bendiciones, mis queridos amigos. Un gran abrazo, espero que estén todos muy bien. Tengo un pequeño mensaje nuevamente que le puse por nombre El gigante que te acecha, David y Goliat. Así que vamos al grano, dijo el dermatólogo. Bueno, todos conocemos la historia de David y Goliat, lo hemos escuchado hablar, ¿cierto? De esta historia bíblica que tiene mucho simbolismo también con nuestra vida espiritual y nuestro quehacer diario. Vamos a resumir la historia más o menos en estas palabras. David en esa época era un pastor de ovejas, ¿cierto? Todavía no era rey, y tenía varios hermanos, y en esa época había un conflicto entre Israel y los filisteos. Raya para la suma, en un monte estaban los filisteos, en otro monte estaban los israelitas, al medio un valle. ¿Ya? Y dentro de los filisteos salió el gigante Goliat, un gallo que medía como 3 metros, inmenso el lolito, y sale a caminar así hacia abajo a provocar a los israelitas y a ofenderlo y gritonearlo y palabrearlo. ¿Cachai? Y bueno, todos los israelitas al ver el medio gigantón, todos con miedo. Entonces, Goliat le decía: ya, pues, traigan un guerrero, el más fuerte que tengan ustedes, que pelee contra mí, y el que pierda va a ser el esclavo de los otros. Bueno, raya para la suba nuevamente. Esto ocurrió durante un mes, más o menos. 40 días estuvo, bueno, un poco más de un mes. 40 días estuvo Goliat yendo al cierto, caminaba hacia adelante e increpaba a los israelitas y los molestaba, se burlaba de ellos, se reía, y todos los israelitas muertos de miedo, ni un brillo. En ese intertanto, los hermanos, David tenía varios hermanos, como les dije, y 3 de los hermanos mayores estaban acompañando al ejército, estaban en el ejército de Israel, estaban con el rey Saúl, que estaba en esa época reinando. Y el papá de David, Isaí, le pidió a David que llevara unos panes, unos quesos, ¿cierto?, al campamento donde estaban los soldados, para ver cómo estaban sus hijos. Partió David, pues. Partió, dejó encargado ¿cómo se llama?, la oveja y toda esa onda, y partió. Y llegó allá, empezó a repartir la onda, todo lo que le dijo el papi, y en eso parte el filisteo otra vez, pues. Y empieza a hablar contra los israelitas, que aquí, que allá, que traigan un campeón, seguramente cuánta lecera les dijo. Y lo escucha David. Bueno, todos los israelitas sentimos que estaban así, con miedo, ¿no? Y David lo escucha, pues. Y escucha, ¿y quién es este gigantón que no le ha ganado a nadie, que viene a amenazar, viene a provocar al ejército del Dios viviente? Choro el David, pues gallado el hombre, ¿eh? Y empezó ahí a preguntar quién es este gallo, y bueno, todo esto llegó a oídos del rey Saúl, quien lo hizo llamar. Esto es bien resumido, ¿sabes? Vamos a hacerla corta, por, por el tiempo, digo yo. Y lo manda a llamar el Saúl. Y bueno, como David cachó que estaban todos con miedo, que nadie se atrevía a levantar ni un dedo, David le dice: no, tranquilo rey, yo voy a ir a luchar contra este filisteo incircunciso que se ha creído tal por cual, bla, 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 bla. Y Saúl le dice: oye, pero tú soy un cabro chico, este vaya a ser un guerrero de años, ¿qué posibilidades tenés? Entonces David le dijo: oye, pero tranquilo, si yo cuando he estado, cierto, he sido pastor, muchas veces osos y leones se han llevado las ovejitas, yo he ido tras de ellos, los golpeo, les quito la oveja, y muchas veces él le contaba que ha tenido que enfrentarse, que se enfrentó a osos y leones y los mató. Entonces, pero dijo David que Jehová es el que lo había librado de las garras de los osos y de los leones. Y dijo: y este filisteo será como un animal más de esto, y Jehová lo entregará en mis manos. Convencido el chico ahí, aniñado. Y bueno, y Saúl dijo: será, po, que Dios te bendiga, anda nomás y dale duro. Y Saúl viene y le pone la armadura a David, pues, para que fuera con su armadura. Pero David se la puso, y David en esa época era cabro chico nomás todavía, pues. Entonces apenas caminaba con la cuestión, y yo creo que nos dio un traspaso y quedó loco. Así que David dijo: no, no, sabes que yo voy con las cosas que yo conozco. Pues con su gallado, su onda, sacó unas piedras del arroyo y partió bien que le haga a enfrentar a Goliat. Bien aniñado, bien choro. Ya, pues,
Llega Goliat, lo ve de lejos y ve un cabrón chico que viene con un palo y dice: ¿tú qué te creéis que venís con palo a pelear contra mí? ¿Creéis que yo soy un perro? Y bla, bla, bla. Y bueno, y Goliat lo maldijo en ese momento. Yo te maldigo, mi Dios, y te voy a matar. Y quizás cuántas otras veces más le dijo. Ya, pues y viene David y le dice: mira, y tú venís aquí con espada, jabalina, prácticamente venís dentro de un tanque, venís lleno de armadura a luchar contra mí, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová, de nuestro Dios, el poderoso Dios. Así que hoy mismo Jehová te entregará en mis manos y te mataré. Yo creo que a esa altura el ejército israelita y el ejército de Filisteo estaban comiendo popcorn, viendo a ver cómo está la pelea, porque se veía bueno, se veía entretenida la cosa. Aunque bueno, aparentemente todo apuntaba al desenlace obvio que en ese momento se veía por el pista. Bueno, partió Goliat, empezó a caminar Goliat hacia David, y David no caminó, sino que corrió a darle duro a Goliat. Y pesca la onda, la piedra, ¡pa! Y le llega en la frente a Goliat. Y Goliat tambalea ahí al suelo. ¡Pa! Y ahí David corre aún más, le saca la espada que tenía Goliat, que me imagino que era la media cuestión, pues si este otro gallo era gigante, 3 metros, y ¡pah! Le corta la cabeza. Bueno, de ahí para adelante los filisteos, todos con miedo, arrancaron, dejaron las cabritas, los popcorn y salieron corriendo, y los israelitas detrás de ellos, y ahí se ganó la guerra. Ese más o menos bien a grueso modo, bien en forma general. Pero esta historia nos deja varias enseñanzas que las quiero comentar. Bueno, puede incluso haya más, pero las voy a comentar las que yo por lo menos he visto. Primero, todos tenemos un gigante. O hemos tenido, vamos a tener siempre hay un gigante que puede ser un problema grande, diferentes índoles, pero siempre hay algo, un gigante que uno ve así, no sabéis cómo salir. No, uno mira y no hay cómo. Pero, dentro de las enseñanzas esta es yo creo que una de las grandes y principales es la confianza en Dios. ¿Por qué aquí? Porque David sentía el respaldo de Dios. De hecho, David le dijo al rey Saúl que Jehová lo había librado de las garras del león y del oso. O sea, él tenía confianza, plena confianza de que Dios estaba con él y que en este caso no iba a ser diferente. Por lo tanto, hay una confianza y hay que acordarse de las cosas pasadas. Acuérdense cuando nos enfrentemos a nuestros gigantes, cuántas veces Dios nos ha sacado de temas. ¿Cachai? Recordemos las cosas que hemos estado con problemas y que de alguna forma hemos salido adelante. Uno dice: pero ¿cómo? Y se abrieron las puertas, hubo sanación, lo que sea. Entonces hay una confianza en Dios siempre, siempre, para arriba y abajo, confiar en Dios. Valiente ante los desafíos, que el miedo no nos paralice. Hay que tener agallas, coraje, valor, porque obviamente que el gigante asusta. Y no es un problema tener miedo, si el problema es cuando uno se paraliza con el miedo. La idea es no paralizarlo. Que el miedo venga, bueno, que venga, si no hay que le avance si uno es humano, ¿cachai? Pero ser firme ahí, siempre valiente, confiando. Acuérdense que estamos confiando en Dios, que Dios nos ha sacado de muchos temas, así que el gigante que venga, démosle, confiemos, tengamos la valentía. Insisto, no es no tener miedo, pero sí es tener agallas, fortaleza y confiar siempre en Dios. Elegir el arma adecuada. Saúl le trató de pasar ¿cómo se llama? Su parafernalia para que fuera a luchar. Su escudo, su armadura y todo, y de ahí se la intentó poner y no pasó nada. Entonces, al final, nosotros tenemos que enfrentar a nuestros gigantes con las cosas que conocemos. Y Dios por algo te dotó a ti y a mí y a todos de ciertas virtudes, talentos, cierta inteligencia, lo que sea. Dios nos dio cosas. Usemos esas cosas para luchar contra estos gigantes. Además, hay un tema importante que en la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortaleza, no, imagínense la fortaleza, pero nuestras armas son para destrucción de fortaleza. O sea, aparte de nuestros talentos, nuestras cosas que tenemos, ¿cierto? Inteligencia, bueno, lo que sea, pero siempre tenemos talento nosotros, siempre hay algo, bendiciones que Dios nos da. Pero aparte de eso tenemos los temas espirituales, que es poderosamente la oración, estar siempre en oración con Dios, cantar alabanzas, leer la palabra, ayunar los que puedan. Todas esas son ciertas clases, y son algunas porque hay más, son armas de nuestra milicia, que no son carnales, insisto, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Que la palabra de los demás no nos desalienten. El Goliat era bueno para hablar y bla, 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 bla. Y todo estaba atemorizado. Y el gigante que nos toque lo más seguro que nos va a decir eso. Oye, tú no podís, yo soy más grande. Pero ¿quién es más grande? El que creó el cielo y la tierra. Como dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Uy, 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 no cualquier cosa, pues perrito, no cualquier cosa, dale. Así que cuando el gigante te quiera amedrentar, no lo esquives. Nosotros confiamos en el Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Dios nos da victoria en lo imposible. ¿Quién diría que un flacuchento chico, David, le iba a ganar a un Goliat? Hay cosas que se ven imposibles. O sea, para la vista, para la primera impresión, no hay por dónde. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso y Dios se glorifica sobre todo en estas cosas cuando uno dice, esto es imposible, y pasa, y se logra, y se gana, o le dice, es grande Diosito, qué Diosito, Diosote, qué grande nuestro Padre. Confiamos en Dios, aunque las cosas se vean grandes, se vean que toda la gente dice, no, esta cuestión no hay salida, sí hay salida. Con Dios siempre se puede, chiquillos, para que lo sepan. La preparación de David. Posiblemente David cuando él, ¿cómo se llama?, pastoreaba, él estaba estaba en los cerros, solo, pastoreando, se enfrentó a problemas, seguramente tuvo mucho miedo, tuvo pruebas en esos tiempos. Tuvo pruebas, pero siempre las pruebas fueron por algo, Dios lo estaba preparando. David no era uno de los más queridos de la familia. De hecho, cuando el profeta Samuel fue a visitar a Isaí, que es el papá de David, y le preguntó por sus hijos, Isaí le mandó a todos los hijos, menos a David. Entonces le dijo el profeta, bueno, ¿y no tenéis más hijos? Sí, tengo uno que está pastoreando, pero es poca cosa, no era como lo importante. Y resulta que ese era el que iba a ser rey. ¿Cachai? Entonces, a lo que voy es que a veces no era muy querido, estaba solo, lo dejaron, ¿cómo se llama?, con las ovejas, posiblemente tuvo pena, problemas, momentos complicados, que todos hemos tenido. Realmente uno dice, oye, pucha, estoy aquí, Dios no me responde, no me contesta, pero Dios está trabajando con nosotros. Cuesta entenderlo, porque a todos nos ha pasado problemas que de repente uno quiere que se solucionen al tiro, y no es así. Porque Dios está creando temperamento, está creando confianza, está creando carácter en nosotros. De hecho, a David lo estaba preparando para ser un guerrero, para derrotar a Goliat, para enfrentarse a un gigantón que nadie quería enfrentarse. ¿Cachai? Entonces, bueno, eso tenía como enseñanza, pero en general la moraleja es que aunque hayan gigantes que te enfrenten o que se acerquen o te acechen, nosotros estamos con el Dios Todopoderoso. Que es otra cosa, pues, chiquillos. Así que los animo a seguir buscando a Dios, no ser flojo, buscar a Dios, ir a orar, y tratar de congregarse, hacer la voluntad de Dios, porque Dios es bueno y todas las cosas que Dios hace al final tienen un bien para nosotros. A veces las cosas no es bien al tiro, a veces uno no ve el beneficio, no ve la bendición al tiro, pero siempre hay bendición. Un poco más tarde, un poco más temprano, pero siempre hay bendición. Eso. Si ustedes creen que esto le sirve a alguien más, mándenle el mensaje para que se anime, para que tenga fortaleza en los momentos cuando somos acechados. Y si alguien quiere hablar conmigo por interno, conversamos, oramos y le ponemos bueno. Éjale. ¡Bendiciones! ¡Mil!